Buenas tardes, señores estudiantes, bienvenidos. En 5 minutos vamos a iniciar, por favor. Gracias por su asistencia. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, gracias. En 5 minutos iniciamos.
Muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a iniciar. Si tienen algún comentario, alguna observación respecto de los temas del programa y si tienen algo relacionado con sus exámenes, entonces lo vamos a dejar para la parte final. Vamos a dejar unos 15 minutos para que ustedes puedan manifestar alguna circunstancia que deseen. Sus notas ya están, ahorita las voy a publicar al terminar la clase, ya con las revisiones que se practicaron. Se practicaron más de 60 revisiones. Ustedes les consta que les envié sus preguntas, los comentarios, los puntos que se le asignaron, el motivo por qué la calificación. Entonces, me imagino que van a tener al final algo que manifestar, algo que expresar, pero lo vamos a dejar al final y vamos a concentrarnos por el momento al desarrollo de los temas del examen final. Como les había indicado, habíamos visto los puntos que hemos evaluado. En el primer parcial evaluamos el punto 1 y el punto 2. En el segundo parcial ya tuvimos más material que poder evaluar y evaluamos prácticamente hasta la relación notarial. Ahora nos toca evaluar la responsabilidad profesional del notario, que es el tema número 8, el documento, que es el tema número 9, la eficacia jurídica del instrumento público, que es el tema número 10, el protocolo, que es el último tema, y el que estudiamos en las últimas sesiones que tuvimos en el mes. Entonces, quiero hacerles algunas observaciones porque nos pueden servir ahora para el desarrollo del examen final. Hice lo posible por enviarles el enlace a los estudiantes de las dos secciones, a tal manera que todos estuvieran y quien desee pues, participar, pues, bienvenido, y les agradezco la aceptación a la convocatoria. Vean, tenemos dificultad con el tema de los impuestos. Habíamos dejado de lectura y yo me permití dictarles los artículos, es más, creo que se los envié por Classroom, los artículos que eran objeto de la lectura obligatoria y como consecuencia objeto de los exámenes parciales y por supuesto del final, ¿no? Porque ahí encuentro las deficiencias. Primero veamos, solo evaluamos timbre fiscal, timbre notarial, nada más. El impuesto al valor agregado lo vamos a dejar para el segundo semestre, donde ya vamos a hacer efectivos los impuestos cuando extendamos los testimonios. Pero lo vamos a dejar para el segundo semestre, para no complicarnos mucho. Solo dos impuestos necesito que por favor ustedes tienen que repasar. La verdad es que los tienen que repasar. No sé si no le dieron importancia, no sé si no lo leyeron, o no sé si les resultó muy complicada la clase o la lectura de los impuestos, pero yo siempre he sido abierto y les he dicho que si hay comentarios, si hay observaciones, si hay dudas, y por supuesto que las lecturas que se recomiendan son sin perjuicio de que los podamos tratar en las sesiones. Lamentablemente no hicieron ningún comentario al respecto de la lectura de las leyes fiscales o tributarias, y solo dos. Pues quienes vayan a seguir en el segundo semestre con nosotros, pues les recomiendo que hay que empezar a estudiar la ley del impuesto al valor agregado, porque ahora sí lo vamos a incluir. La ley del timbre fiscal. Esa ley tiene dos impuestos. Un impuesto, el que está regulado en el artículo 5, que es el timbre fiscal. El timbre fiscal, de conformidad con los artículos 3 y 5, tiene dos formas de pagarse. Cuando hay tasa específica, que están en el artículo 5, y hasta yo me permití hasta dictarles los numerales, porque no todos los numerales tienen relación con el notario. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que estoy en clase ahorita, estamos cerrando el semestre. ¿Qué manda? Sí, el repasito leamos cuando salga. Entonces les decía que el repaso de hoy es para ver esos problemas que habían con la ley del timbre fiscal. Y les decía que la ley del timbre fiscal tiene dos formas de pagarse, ¿no? Tasa específica. ¿Qué es tasa específica? Cuando el acto o contrato, vean,
en esto hay que hacer hincapié, hay que estar bien cimentados cuándo es acto, cuándo es contrato. ¿No? Porque me recuerdo que había una pregunta que decía, cite 3 contratos. Y dentro de los contratos me decía, o cite 3 documentos, o 3, sí, dos documentos o 2 contratos que deben constar en escritura pública. Pues unos me pusieron matrimonio. El matrimonio, en primer lugar, no es contrato, ¿no? Es una institución de conformidad con el artículo 78 del Código Civil. Otros me pusieron el testamento. El testamento no es contrato. Insistimos, cuando hay contrato, hasta repasamos el 1517, cuando 2 o más. Pero en el testamento solo hay uno, entonces no hay contrato, hay negocio jurídico. Algunos, pues, también se le llama declaración de voluntad. Pero en esos términos es en donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque les decía que el impuesto del timbre fiscal tiene actos o contratos que pagan tasa específica. Por ejemplo, el mandato. El mandato, cuando es general, va a cubrir 10 quetzales. Y ahí está en el artículo 5. Cuando es especial, va a cubrir 2 quetzales. Tasa específica. Quiere decir que no importa si es mandato general con cláusula especial y representación, si es contrato especial con representación o sin representación, va a pagar 10 si es general y 2 si es especial. Mandato judicial. El mandato judicial no está regulado en las leyes fiscales. Y si no está regulado en las leyes fiscales, no paga impuesto. Porque no hay un artículo que determine qué impuesto fiscal debe pagar o que debe cubrir el contrato de mandato judicial. Bueno, entonces tenemos 3 clases de mandatos. El mandato general, que puede ser especial o con cláusula especial, que puede ser con representación o sin representación. El mandato especial, que puede ser con o sin representación. El primero, en general, 10 quetzales de timbre fiscal, ¿no? Porque hay quienes le ponen 10 quetzales. Y créanme, en el técnico profesional, cuando me contesta así, le digo, mire, agarra usted un billete de a 10 y se lo grapa al documento. Me está diciendo 10 quetzales. O agarra 2 billetes de a 5 y se los grapa. Entonces tenemos que ser específicos. Es que eso es lo que tiene el notariado. Esa es la diferencia entre el notariado y la abogacía. Entonces, el mandato general va a cubrir 10 quetzales de timbre fiscal. El mandato especial va a cubrir 2 quetzales de timbre fiscal. El mandato judicial no va a cubrir porque no está regulado en el artículo 5. No está regulado, entonces no paga o no cubre. Bueno. El otro, cuando no está, el acto o contrato no está dentro del artículo 5, por eso le dictamos hasta los numerales, entonces va a cubrir el 3%. Por ejemplo, la segunda o posterior compraventa de un bien inmueble, porque si me dicen compraventa, no sé, compraventa de qué, pues no sé si de un televisor, de una bicicleta, de un vehículo, tenemos que ser específicos. Compraventa de bien inmueble. Cuando es la segunda o posterior, que es la tercera, la cuarta, la quinta compraventa, va a cubrir el 3% sobre el valor que se le esté asignando al negocio jurídico. Entonces, ahí tenemos los 2 casos, cuando es con tasa específica y cuando está fuera del artículo 5, el 3%. Bueno, el otro impuesto que está regulado en esta ley es el impuesto de papel sellado especial para protocolo. Son 2 impuestos totalmente diferentes. Este último impuesto está en el artículo 6 y este impuesto lo cubre solo el notario. Solo el notario va a cubrir el impuesto de papel sellado especial para protocolo, que es de 10 quetzales por cada hoja. Y si leemos los artículos 24 y 25 y del reglamento también, vamos a encontrar que lo distribuyen, no que la ley regula lo venden, pero lo distribuyen en lotes de 55 hojas. 50 hojas que paga el notario a 10 quetzales son 500 quetzales.
Pero el artículo 24 de la ley determina que el notario tiene derecho a una comisión, tiene un beneficio económico de un 10% de esos 500 quetzales que va a pagar. El 10% pues, son 50. Y entonces 50 quetzales equivalen a 5 hojas de papel sellado especial para protocolo. Entonces el notario va a pagar 500 quetzales, pero va a recibir 55 hojas. 50 que ya pagó con los 500 quetzales, más el 10% que tiene, más el 10% que tiene de comisión, que equivalen a 5 hojas. Entonces va a recibir 55 hojas de papel sellado especial para protocolo por lote, por lote. Bien. El papel sellado especial para protocolo, que está en los artículos que nos permitimos dictarles y enviarles, solo lo puede adquirir el notario, ¿no? Para sí o por encargo de otro notario, ¿no? Entonces, el notario no puede ir por alguna circunstancia, no puede ir a la Superintendencia de Administración Tributaria a recibir las hojas de protocolo, pues con una autorización por escrito, adjuntando el carnet de colegiado activo, pues puede encomendarle a otro notario que vaya y pague el impuesto del timbre fiscal. Eso está tanto en la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, como en el artículo 9 del Código de Notariado. Ahí es donde tenemos un poquito de deficiencia. Vean, les pido por favor, al final no me consignen una serie de artículos. Es que no me sirve. Si ustedes me dicen, el impuesto de, por ejemplo, el índice. Si viniera una pregunta y le dice, mire, le pregunta, ¿cuántas columnas tiene el índice y a qué impuesto está sujeto? Pues tiene 5 columnas. Pero yo no les enseño así. Yo les enseño cada columna que dice número de orden, lugar y fecha, nombre de los otorgantes, objeto del instrumento, folio en que consta. Porque es que esa es la explicación. Pero porque alguien me dice, si usted dice solo cite. Sí, pero yo en las clases no le doy así. Yo a las clases no le vengo a decir, el índice tiene 5 columnas. Y ahí me quedo. No, hay que explicarlo, hay que decirlo. Porque de eso se trata. El examinador de técnico profesional no les va a estar diciendo. El examinador de técnico profesional espera que ustedes den la respuesta. Y entre más hablen ustedes en su respuesta, están ganando tiempo. Le están ganando tiempo al examinador. Bueno, eso es para el técnico profesional. Pero en el artículo 9 del Código de Notariado se determina lo siguiente: las escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas, se redactarán en papel sellado especial para protocolo. Las oficinas fiscales venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio el papel para protocolo en lotes de 25 pliegos. Ya no son 25 pliegos, ahora son 55 hojas. Guardando en estos el orden correlativo. Dichas oficinas anotarán la venta en un libro de registro en el que se consignarán la serie, los números de papel, el nombre y la firma y sello del notario que recibe el papel para sí o por encargo de otro notario. Ahí hay un fundamento jurídico. Y también está en la ley del timbre fiscal, y papel sellado especial para protocolo. Ahora, los timbres fiscales es aparte. Yo como notario necesito cubrir timbres fiscales en un contrato de segunda o posterior compraventa de bien inmueble que voy a cubrir los 500 quetzales de timbres fiscales. Pero no puedo ir a la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces lo que puedo hacer es llenar electrónicamente el formulario, para qué escritura lo necesito y cuántos timbres necesito. Y puedo hacer una carta, una nota, un oficio, donde le encargo que le entreguen los timbres a un procurador. Eso es diferente. Entonces los timbres fiscales sí los puede recoger un procurador en nombre de otro. El protocolo solo lo puede recibir el notario o otro notario, con una autorización por escrito, adjuntando el Bien,
Entonces les decía, esa es otra situación que tenemos que estudiar en la ley del timbre fiscal. ¿Qué actos están exentos? Vamos a encontrar en la ley del timbre fiscal actos que están exentos y vamos a encontrar personas que están exentos. Entonces, esos son los artículos y por eso se los recomendamos, les indicamos la lectura, y es que ahora sí tenemos que apretar. La vez pasada fui un poquito benevolente con eso de las preguntas de timbres de impuestos fiscales porque me imaginé que íbamos a tener problemas. Había una pregunta que decía, cite a qué impuestos, en plural, cite a qué impuestos está sujeto el testimonio especial. Leímos el artículo 37 del Código de Notariado. Ahí se indica que se va a cubrir el timbre notarial. Entonces, ¿a qué impuesto está sujeto el testimonio especial? Al timbre notarial. ¿Y a qué otro impuesto? Porque es en plural, ¿a qué impuestos? Entonces nos vamos a la ley del timbre fiscal y nos vamos a dar cuenta que en el artículo 5, numeral 6, menciona testimonios especiales 50 centavos por hoja. Juntando los dos artículos, nos vamos a dar cuenta que el testimonio especial, porque eso nos va a servir para el próximo semestre, sea que estén en la sección de la jornada vespertina o en la jornada nocturna o en la mañana o en MISCO o en la antigua, pues van a tener que ver testimonios. Hay que estudiar los testimonios y ahí es donde se pagan los impuestos. Y entonces vamos a encontrar que el testimonio especial, de conformidad con el artículo 37 del Código de Notariado, es el que enviamos a la directora del Archivo General de Protocolos. ¿Dentro de qué plazo lo enviamos? Dentro de 25 días siguientes de haberlo autorizado. Entonces, si yo autoricé hoy una escritura pública, pues a partir de mañana tengo 25 días hábiles para remitir el testimonio especial. ¿Qué impuestos voy a cubrir en el testimonio especial? Artículo 5, numeral 6, 50 centavos de timbre fiscal por hoja, Y dependiendo del valor, con base al artículo 3, numeral 2, de la ley del timbre forense y timbre notarial. Pero no me pongan timbre forense y notarial, porque el timbre forense es para los abogados. Ellos son los que pagan. Porque alguien me dice, ¿paga timbre forense y notarial? No, timbre forense no paga. Ahí está equivocada la respuesta. Paga timbre notarial, nada más. Bueno, pero ahora veamos la regla. ¿Cuál es la regla para pagar el timbre notarial? Yo eso sí me recuerdo, que eso sí lo expliqué yo en una sesión. Pues es el 2 por millar. El 2 por millar sobre el valor del acto o contrato. Y en una pregunta venía, los señores A y B constituyen una sociedad con un capital de 80,000 quetzales. ¿Cuánto hay que pagar de timbre notarial? 80,000, y como son 2 por millar, 80 por 2, son 160. Y entonces va a cubrir 160 quetzales de timbre notarial el testimonio especial. Pero si solo me consignan, ¿paga timbre notarial? ¿Cuánto? No sé. Entonces la regla es, y pónganle mucha atención a esto, la regla para cubrir o para pagar el timbre notarial es del 2 por millar, 2 por millar sobre el valor del acto o contrato. Cuando son contratos, como el contrato de arrendamiento, ahí vería un caso, el contrato de arrendamiento, 2,000 quetzales de renta por 12 meses de plazo. Eso es muy importante. 2,000 por 12 son 24,000. Ese es el capital, 24,000 es el total de la renta. De los 24,000, ¿cuánto vamos a pagar de timbre notarial? Pues 24 por 2, 48. Eso es lo que hay que pagar de timbre fiscal. Entonces, esa es la regla, el 2 por millar, pero no puede ser mayor de 300 quetzales. Ese es el tope, ese es el techo. No puede ser mayor de 300 quetzales. Si les viniera un caso y les dijera, los señores A y B suscriben la segunda
compraventa, acuérdense que de segunda es el 3% del timbre fiscal. Si fuera la primera, es el impuesto al valor agregado, pero eso no lo vamos a examinar porque lo vamos a dejar para el otro semestre. Si dijera por el 120, si por 300,000 quetzales compraron el inmueble, pues 300 por 2 ya se pasó. El techo máximo son 300. Si el negocio es por 1,000,000 de quetzales, el techo máximo es 300 de timbre notarial. Si el negocio es por 500,000 quetzales, el techo máximo es 300 quetzales. Y si el negocio fuera por 1,000, el piso, lo menos que hay que pagar, bueno, pues por 1,000 es 1,000 por 2, prácticamente hay que pagar 2 por millazo, 2 quetzales, ¿verdad? Entonces, si fuera menos de 1,000, pues lo menos es un quetzal. Eso es lo menos que se puede pagar. Entonces, el piso, un quetzal. El techo, 300 quetzales. 2 por millar. Pero hay otros actos, que esta es la segunda parte de la regla para cubrir el timbre notarial. Hay asuntos que ya tienen un valor determinado. Las auténticas, cuando son asuntos de valor indeterminado, ya tienen un valor determinado de timbre notarial. Las auténticas, tanto de firma como de copias de documentos, pues van a pagar 10 quetzales de timbre notarial. Las protocolaciones, traté de explicar en el transcurso que es tema de notariado 2, que es una protocolación o protocolización cuando intercalamos un documento público o privado, cuando intercalamos un documento público o privado en el registro notarial. Esa es una protocolización. Cuando extiendo el testimonio especial, ¿cuánto voy a pagar de timbre notarial? 10 quetzales. En las resoluciones que dicta el notario, cuando son de trámite, 2 quetzales. Alguien sí me contestó eso por ahí. Y cuando son de fondo, 10 quetzales de timbre notarial. Esa es la regla. Está en el artículo 3. Y en eso nos tenemos que concentrar. Y en esa misma ley, en el artículo 7, se determina también cómo se inhabilitan, porque es un examen técnico profesional, dice, licenciado, los timbres se matan con una raya. No, los timbres no se matan. Los timbres se inhabilitan. Tanto el timbre fiscal, que está en el reglamento, creo que es en el 7 también del reglamento, tanto el timbre fiscal como el timbre notarial se inhabilitan con el sello profesional. Ustedes han visto que los abogados, los notarios, a los timbres, el abogado al timbre forense, los notarios al timbre notarial le consignamos el sello profesional sobre el timbre. Esa es una forma de inhabilitarlos. Y la otra forma de inhabilitarlos es a través, perdón, se hago gordijo. ¿Qué manda, mi estimado Mario? Sí, te llamo al concluir. De acuerdo. El licenciado Gordillo preguntando a sus alumnos. Tal se están portando, dice. Bueno, los timbres se inhabilitan con el sello profesional o perforándolos. Esas son las dos únicas maneras como se inhabilitan los timbres. Tanto el timbre fiscal como el timbre notarial se inhabilitan con perforación sin dañar los números. Tanto el timbre notarial como el timbre fiscal tiene el año y tiene los números que le corresponden. Entonces tenemos que perforarlo sin dañar los números. Lo mejor es con el sello, ¿verdad? El sello no perfora, no daña los números. Bien, esas son algunas cosas. Además de eso, hay casos en la ley del timbre forense y timbre notarial, hay casos que están exentos. Cuando yo estoy exento de pagar timbre notarial. ¿Para qué sirve el timbre notarial? Pues el timbre notarial y el timbre forense sirve para recaudar los fondos y tanto también la comisión, los beneficios que tiene por las especies fiscales el notario. Las especies fiscales son 2. Timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Entonces, cuando el notario adquiere especies fiscales, que ya saben ustedes ahora qué son, especies, ¿no? Especias, no, porque es especias, es de menús. Creo que tengan cuidado porque la máquina cambia a veces las palabras.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces le decía que las especies fiscales son dos: el timbre fiscal y el papel sellado especial para protocolo. Especies fiscales del fisco. El timbre notarial no es fiscal. El timbre notarial es un impuesto profesional, porque lo recauda el Colegio de Abogados y Notarios. ¿Y para qué sirve todo ese dinero que recauda? Imagínense un testimonio de 300 quetzales. Y si autorizamos unos 10 al mes, extendemos unos 10 testimonios de 300 quetzales, ya son 3,000. Y ahorita vamos por 40 y pico mil de notarios. Claro, no todos están en ejercicio, pero que la mitad esté en ejercicio, 20,000. ¿Para qué se sirve todo ese dinero? Pues todo ese dinero que recauda el colegio sirve para el plan de prestaciones. Ya cuando el notario llega a los 90 años ya se puede jubilar. Ya le dan su plan de prestaciones, si es que llega a esa edad. No, no son 90, son 65 años. Cuando el notario llega a los 65 años puede plantear su jubilación y el colegio le va a dar una pensión mensual y puede seguir ejerciendo. Y le va a dar el colegio, le va a retribuir lo que pagó durante tantos años de timbre notarial y timbre forense. Bueno, entonces ese es el objeto del impuesto profesional. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Yo trato de iniciar el diálogo, porque esto más que todo es un diálogo. Yo ya no puedo aquí venir a repasar todos los temas del curso. Yo trato ahorita de darles la oportunidad, la idea, si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen comentarios, porque estas leyes fiscales hay que leerlas, hay que estar en constante lectura, porque esas leyes no le van a servir únicamente para mañana, para el examen final, no les van a servir únicamente para cuando lleguen a su examen técnico profesional. Les van a servir notariado 3 y notariado 4 en el técnico profesional. Y lo mejor, que les van a servir en la vida del ejercicio profesional. Aunque estas leyes tributarias son cambiantes, constantemente están cambiando. Cuando yo pues, tuve la dicha de graduarme, las hojas de papel especial de protocolo valían 25 centavos. Eso valía. Ahora vale 10 quetzales cada hoja. Bueno, pero hay que irle llevándole el ritmo. Bien, no sé si hay alguna duda de ese tema. Ya vimos algo de impuestos. Si tienen algún comentario, si tienen alguna duda al respecto de eso, porque eso es muy importante. Licenciado. Sí, Rebeca, le escucho. Buenas tardes. Buenas Una tardes. consulta. Usted estaba indicando que el timbre para afectarlo, no, perdón, el timbre se inhabilita, perdón, Sí. por medio de una perforación o ya sea con el sello del notario, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Esto está estipulado en alguna... Claro, artículo 7 de la ley del timbre forense y timbre notarial, que estas alturas ya tendrían que haber tenido una idea, porque qué ratos que le recomendé que la leyeran. Y de la misma manera, en el reglamento, que se me están olvidando del reglamento, están olvidando el reglamento de la ley del timbre, porque ahí está regulado también. Ahí está regulado lo concerniente a las hojas de protocolo, cómo se pueden distribuir, quién las puede recibir, lo que les estaba explicando. Entonces yo les mandé los artículos que habían más que leer, estudiar, porque aparte de leer y aparte es estudiar de las leyes fiscales. Y no incluimos por el momento la ley del impuesto al valor agregado. Es cierto, son menos artículos los que hay que estudiar, pero son más complicados que los de la ley del timbre fiscal. Entonces, sí, hay fundamento jurídico, por supuesto, y por eso es que yo exijo el fundamento. ¿Saben por qué? Porque mis exámenes no son de falso y verdadero. Es decir, yo les digo exámenes de Tim Marín, pues, ¿no? Yo no veo esos exámenes realmente. Mis exámenes son de razonamiento, de fundamentarnos jurídicamente. Entonces, si ustedes me consignan el testimonio especial de un contrato de un poder, por ejemplo, cubre timbre fiscal, si es poder general, digamos, en el caso que les viniera, 10 quetzales de timbre fiscal. Artículo 5, su numeral creo que es el 4, y ahí se tiene el literal A y tiene el literal B, porque hay de mandato general y mandato especial, y de timbre notarial va a cubrir 10 quetzales con base al artículo 3, numeral 2, y tiene la literal también de la ley del timbre forense y notarial. Pero no que al final me ponen una serie de artículos. Eso a mí no me sirve, ¿no?
¿Y saben por qué? Porque cuando yo estoy calificando y ustedes ponen su artículo a la par, pues ya veo si la respuesta está bien o está mal. A veces ya no tengo ni necesidad de leer, porque ya veo el artículo, sí, ese es el artículo. Y cuando tengo duda, pues voy aquí y saco mis leyes. Afortunadamente ya las tengo aquí al alcance, tengo mis leyes. Porque hay alguien que me cita un artículo del Código de Comercio que yo no recuerdo haber dictado o haber mencionado. Yo no recuerdo haber mencionado, pero jalé mi Código de Comercio y lo busqué y estaba bien en cuanto a la fe pública registral. Y estaba bien. Dije, bueno, pues qué fantástico. Este estudiante sí leyó, buscó. Eso es lo que yo tomo en cuenta. Su participación. Yo sé que alguien va a decir, mire, me faltó un punto, 2 puntos, pero nadie participa. Entonces su participación es muy importante. Y eso comentábamos hoy en la mañana. Yo siempre me reúno con los profesores. Hoy en la mañana estuvo el licenciado Ovidio Parra, el Mario Gordillo, el director de área, y estuvo un par de profesores más. Y comentamos estos temas. No sé si hay alguna otra duda, aparte de lo que nos acaban de preguntar, relacionado con... sí, Oscar, le escucho. Muy buenas tardes, doctor. Disculpe, en el caso de las cancelaciones de los instrumentos públicos, a la hora de pagar el impuesto, nos había tenido como fundamento uno, decía que no se pagaba, pero no estoy seguro. Muy bonita pregunta, lo felicito. Después le doy la palabra a Martín. Cuando cancelamos un instrumento público, eso no lo hemos visto. Eso no podría ser objeto de examen porque eso no lo hemos visto. Ese es tema de notariado 2, pero le voy a responder. Cuando cancelamos un instrumento público, una escritura pública, y la palabra más adecuada es instrumento, porque puede ser escritura, acta de protocolación, toma de razón de legalización, transcripción, etcétera, etcétera. Cualquiera de los cuatro. Entonces, cuando cancelamos un instrumento público, pues no podemos extender copias. Está prohibido. De las escrituras. Veamos el artículo 36 del Código de Notariado. En el artículo 36 que no podemos extender copias de los instrumentos públicos cancelados. Dice, el notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda. Perdón, no es el 36, es el 37. El 37 regula lo siguiente. Ese 37 sí les encargo, por favor, que hay que leerlo detenidamente. En el artículo 37, en la literal B, dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior, que son 25 días, y ante la misma dependencia, que es el director de archivo de protocolos, la misma dependencia de la Corte o ante los funcionarios judiciales, que son los jueces de primera instancia en las cabeceras, según el caso de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. Entonces no pagamos impuesto. No pagamos impuesto porque no podemos, están cancelados. Un instrumento cancelado no nace a la vida jurídica. ¿Y por qué lo cancelamos? Solo hay una razón para cancelar. Porque falte una o todas las firmas de los otorgantes. Con una que falte, ya firmaron 4, pero falta una. Falta una firma, no hay consentimiento. Y si no está el consentimiento de todos, pues no puedo autorizar. Es decir, no le puedo consignar ante mí y firmar, porque está prohibido. Está prohibido en el 77. Y aquí justamente regula que no puede extenderse copia ni testimonio. Entonces, ¿qué hago cuando cancelo una escritura? Enviar un aviso. Eso es lo que hago. Dentro de los 25 días tengo que enviar un aviso. Y eso lo platicamos en una oportunidad. Entonces, ahí no pagamos impuesto. Y en el artículo 77 del Código de Notariado, donde están las prohibiciones, me confundieron las prohibiciones de naturaleza con las prohibiciones que tiene el notario. Las prohibiciones de naturaleza va relacionada con los contratantes, mientras que las prohibiciones del notario son para el notario. En el artículo 77 tiene como prohibido, veamos, autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados
por los otorgantes. Entonces, si no está firmado por todos, no puede extender testimonios. Y en el 37, el literal B, no puede extender. Entonces, no paga impuestos. Un aviso no paga impuestos. Disculpe, doctor, en cuanto al que dice el aviso se enviará en papel sellado del menor valor. Muy bien. El papel sellado era otra especie fiscal. En el Código de Notariado hay 3 categorías de especies fiscales. 1, el papel sellado especial para protocolo, que está regulado en los artículos 9 del Código de Notariado. 2, los timbres fiscales, que están regulados en el artículo 67, donde indica se adherirán los timbres correspondientes, timbres fiscales. Y 3, las hojas de papel sellado. Las hojas de papel sellado ya no se utilizan, porque en el artículo 44 y artículo 45 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo se regula. A partir de la vigencia de esta ley, en sustitución de las hojas de papel sellado, se va a utilizar el papel que regula el artículo 33, numeral 10. Entonces nos da curiosidad y nos vamos al 33, buscamos el numeral 10, y ¿qué regula el numeral 10 del artículo 33? Hoja. Se entiende por hoja de papel bond, tamaño carta, tamaño oficio, con 25 líneas por cada lado. Entonces, en lugar de ese papel sellado, vamos a utilizar papel bond. En todos los artículos, y qué buena la pregunta, Oscar creo que fue el que hizo la pregunta, muy buena la pregunta. En todos los artículos del Código de Notariado, y especialmente para el segundo semestre, nos va a servir esto, el segundo semestre de este año, en todos los artículos que regule papel sellado, porque hay varios artículos que lo mencionan, vamos a hacer un asterisco y vamos a anotar papel bond, tamaño carta, tamaño oficio. O si no, sencillamente hacemos un asterisco, ver artículo 33, numeral 10 de la ley del timbre fiscal. Y si quieren ser más amplios todavía, ver 44, o 45, perdón, ver 45 y 33, numeral 10 de la ley del timbre fiscal. Esos son sus fundamentos jurídicos y que tienen que ir a continuación de su respuesta, no al final ni al principio. Al final no me sirven de nada, porque los artículos me sirven a mí de guía. Cuando yo veo el artículo y el numeral, digo, esta respuesta está buena. Entonces ya no entro yo a profundizar mucho. Entonces, así es para responderle. Martina quería, no sé si ahí con eso está satisfecha su pregunta. Sí, doctor, solo por último, quería comentar, porque dijo que la única situación en la cual un notario podía cancelar un instrumento público era porque no había consentimiento de las partes. ¿Correcto? Ahora, cuando es error del notario, a la hora de, por ejemplo, en la redacción, o no cumple con los requisitos y quiere cancelarla, se puede realizar. Sí, cuando el notario se da cuenta que tiene error de fondo, acuérdense de las categorías de los errores. Hay errores de forma, hay errores de fondo, errores de forma en el protocolo también, y hay errores de redacción. Cuando el notario se da cuenta que hay muchos errores de redacción, porque le cambió, bueno, ahora con la informática hasta le dice a uno, le falta una coma, le falta una tilde, está mal escrito, pues ahora no es mucho problema, pero cuando hay muchos errores de redacción, hay demasiados errores de redacción, pues el notario lo que hace es que mejor la cancela, la repite ya con las correcciones, pero lo que va a cambiar es el número. Si estábamos haciendo la número 10, pero resulta que me equivoqué en número de finca, me equivoqué en el precio, me equivoqué en los datos de los contratantes, dije muchos errores, se va a ver feo, mucho testado, porque se ve feo, el notario tiene que tratarlo más humanamente perfecto, pero no que se vea feo. Entonces le digo, mire, cancelemos la escritura. La cancelamos, la número 10, corregimos todos los errores, ya le asignamos número 11, la imprimimos, ya sin errores, la 10 la tenemos que cancelar, porque ahí nadie va a firmar. Entonces la número 11 ya viene con las correcciones, ya no tiene tantos errores, porque de repente a veces se le pasa a uno, pero ya será un testadito, un entrereglonado, un adicionado, un fuera de margen, de repente, mejor si no, pero de repente puede tenerlo, ¿eh?
somos humanos y podemos equivocarnos. Entonces, ahí, pues, se cancela la 10 y a la 11 ya se corrige. De la 10 solo tengo que enviar un aviso que la cancelé. De la 11, si la firman todos los contratantes, pues ya la puedo autorizar. Ahí tenemos un poquito de problema. Porque alguien bueno, muchos, no sé por qué muchos dicen que cuando el notario dice antecede las palabras ante mí a las firmas de los otorgantes. No, eso no se puede hacer. Las palabras ante mí solo pueden ir antes de la firma del notario, no de los otorgantes. Entonces hay que razonarlo. Pues yo no me aparto si lo hacen en grupo, porque dicen los hacen en grupo, se reúnen, uno se encarga de la carne, otro se encarga de la bebida y otro se encarga de las respuestas. Pues sabes si será cierto, no sé, pero así nos cuentan a los profesores. Pues está bien, está permitido. Pues ahora como es en línea, mientras se pueda, aprovechen, ¿verdad? Pero hay que pensarlo. Si estamos, no, muchachos, eso no es esa palabra, ¿no? ¿Cómo vamos a poner esa palabra ahí? Entonces, eso es lo que se adelanten con la carne y las bebidas. Antes no van a contestar bien, pero hay que ponerle mucha atención, mucha dedicación. Hay buenas notas, hay 30 y pico ahí en las notas. Entonces hay que ponerle, alguien me dice, mira, pero saber cómo lo haría, pero hizo un esfuerzo. Si lo hizo acompañado, si lo hizo solo, pero es un esfuerzo de sacar una buena nota. Eso yo no voy a juzgar. Ven que ahí a quienes no vino el examen, yo les mando la foto del informe y ahí me dice, baja la confianza, la próxima active la cámara. También no les activa la cámara. Solo aplico el artículo 2, último numeral, ser de notoria honradez. Eso nada más es lo que yo aplico. Yo presumo que todos somos de notoria honradez. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta relacionada que estaba, si no, a Martina había pedido la palabra. Después Melissa. Muy amable, doctor. De acuerdo. Sí, Martina, le escucho. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Gracias por el repaso. Nos es de mucha utilidad. Primero, para confirmarle a la compañerita Ana Rebeca Flores que la inutilización de los timbres fiscales la encontramos en el artículo 7, pero del reglamento. Ah, correcto. De la ley de timbres fiscales. Muy bien, me gusta. Segundo, en la primera clase usted nos habló de la relación que tenía el derecho notariado con las otras ramas y nos habló del derecho mercantil. Entonces ahí nos habló del Código de Comercio. Entonces sí nos ha dado artículos del Código de Comercio en las diferentes clases. Y por eso, pues, si alguna pregunta venía relacionada, pues sí tenemos base. Por ejemplo, nos habló del artículo 16, me recuerdo, de la Constitución de las Sociedades. Entonces sí hay relación en el Código de Comercio y el derecho notariado, ¿verdad? Muy bien. Eso. Muy bien. Y con respecto a lo que llevamos por el momento de la ley de timbres fiscales, me queda claro, gracias. Hoy aprendí también que el timbre forense es para el abogado. Lo aclaré porque estaba algo confuso eso, y que el timbre notarial es de los notarios. Correcto, así es. Y el fiscal. Forense se adhiere en las hojas del escrito. Cuando usted plantea una demanda, cuando plantea una defensa o excepción, cuando contesta una demanda que lleve auxilio de abogado, ¿no? Porque hay unos que no necesitan, pero hay que ver el artículo 50 o 51 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando se presenta un escrito, o le llaman memoriales, pero yo le prefiero decir escrito, cuando presentan un escrito a un órgano jurisdiccional, cada hoja tiene que llevar adherido un timbre forense de un quetzal. Y de ese no hay más valor que de un quetzal. ¿Por qué solo de un quetzal? Porque si se agrava o si se aumenta el valor, pues se estaría atentando contra el derecho de defensa, ¿no? El derecho de defensa prácticamente es un derecho sagrado, un derecho constitucional, y lo van a estar grabando con un impuesto profesional, por eso se acordó, era solamente un quetzal por cada hoja. Y lo que pasa, licenciado, es que los memoriales de demanda son grandes, llevan bastantes hojas.
Pues depende, ¿verdad? Depende qué es lo que se le va a plantear al juez, qué clase de juicio es, entonces depende de la cantidad de hojas, los medios de prueba que va a aportar, la exposición de los hechos, los fundamentos, todo eso, por supuesto que le va a utilizar más material. Exacto. Licenciado, ¿y el timbre fiscal sí lo pagan también los abogados o solo los notarios? No, solo los notarios. El timbre fiscal muchas gracias. Para satisfacer el impuesto del acto o contrato. ¿Quién autoriza actos o contratos? El notario. El notario. Pero no lo paga el notario. 1524 del Código Civil. La finalidad del valor de la función notarial. El valor, acuérdese que genera honorarios, genera aranceles, genera impuestos. ¿Y quién paga esos impuestos? Eso lo paga el cliente, eso sí. El cliente paga el timbre fiscal, el cliente paga el impuesto al valor agregado. El timbre notarial le corresponde al notario pagarlo de los honorarios que percibe, pero eso es del notario. El timbre fiscal lo paga el cliente. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Ya le doy la palabra a Evelyn. Creo que Melissa estaba... Yo preferiría que me hicieran la pregunta en voz, porque la verdad le digo que ya por mi edad y por mis lentes me cuesta leer un poquito. Y Melissa o Felisa creo que me hizo una pregunta. Quisiera que mejor la planteara verbalmente. Le voy a dar la palabra a Evelyn Rosibel y después a Dayana, mientras que veo quién fue Felisa o Melissa. Licenciado, disculpe. Melissa, Usted sí. mencionó el artículo 24 de la Ley de Timbres Fiscales, pero a mí me parece derogado, estaba viendo. No sé si será mi ley. Permíteme, es Quería que no consultar. encontré yo mi ley del timbre fiscal. Creo que la dejé en la oficina cuando estaba terminando de unas revisiones que hice, pero tendría que tener otra por aquí. Yo la tengo, licenciado. Si gusta, le ayudo. Por favor, vea si no es el 24 o el 25, por favor. Bueno. Sí, efectivamente el 24 está derogado. Sí. El 25 dice de la venta. Ah, ahí está. Ajá, es ese. Sí, sí, muy bien. Y también en el reglamento me parece que es ahí en el reglamento creo que sí es el 24, porque está regulado en los dos. Hay que leer los dos, hay que leer la ley y el reglamento. Yo les he aconsejado que en los artículos, ver artículo X de tal ley, ver artículo X de otra ley, ¿ya? Para que ustedes tengan ahí la relación. Le voy a dar la palabra a Dayana, si ya no hay más intervención de quien estaba en el uso de la palabra. Después Dayana, después Ricardo y después Felisa o Melissa. Perdón, disculpe, pero es... ay, ya se me fue por aquí. Buenas tardes, licenciado. Es Melissa. Sí, sí, buenas tardes, Dayana. Yo le iba a preguntar exactamente lo mismo que la compañera anterior, solo que yo encontré que el artículo 28 es sobre la comisión del 10% de... Ese es el beneficio económico que tiene el notario. A ese tema hay que ponerle mucha atención. En una variante ya viene esa pregunta. ¿Qué beneficios económicos tiene el notario al hacer efectivo el pago de las especies fiscales? Ahora ustedes ya saben qué son las especies fiscales. Son dos. El timbre fiscal y el papel sellado especial para el protocolo. También estaba revisando que el artículo 24 que usted acaba de mencionar está derogado y en el reglamento solamente menciona de las reparaciones de las máquinas. Bien, entonces si está derogado, pues no lo incluimos. Entonces solamente sería el artículo 25 de la ley del timbre fiscal. Sí. Sí, por eso yo les mandé la nómina, les mandé la lista de los artículos que había que leer. Yo lamentablemente creo que la dejé en la oficina cuando estaba terminando unas revisiones de exámenes. Licenciado, en el 25 es donde nos habla de la venta de las especies fiscales. Ajá, entonces ese es. Ese es, muy bien, de acuerdo. Sí, ¿ya terminó Dayana? O Dayan, perdón. Sí, licenciado, muchas gracias. Pero una preguntita. Cuando usted mencionó las 5 columnas del índice, son los 5 requisitos del artículo 15, ¿verdad? Ajá, correcto, en el artículo 15 está. Para el índice 15 y 16, importante es leer esos artículos. Ok, muchas gracias. Gracias. Sí, Ricardo, le escucho. Tengo una duda. Te voy a pedir una pausa porque está lloviendo, voy a tener que poner una bocina para oír porque casi no escucho. Sí, le voy a pedir una pausa, por favor.
Ahora sí, por favor, escucho, Ricardo. Te escucho, Ricardo. Y yo tengo una duda. En la ley no dice cuántas hojas se van a vender. Por ejemplo, son 50 hojas de papel. Se lleva especial para protocolos. Solo está en el reglamento, en el artículo 14, último párrafo. No sé si ese es el fundamento, porque yo revisé en toda la ley y no hay ningún artículo que diga que se venda 50 hojas y solo está en el reglamento. Sí, es el reglamento, correcto. En el reglamento se establece que son lotes, 50 hojas. Bueno, alguien pregunta sobre la nulidad. Lo que pasa es que la nulidad sobreviene. La nulidad del instrumento público, acordemos que hay nulidad de fondo, nulidad de forma. Son las formas como puede redarguirse los instrumentos públicos. Se puede redarguir por nulidad, que puede ser de forma o de fondo. Por falsedad, que puede ser material o ideológica. Entonces, si se declara la nulidad, eso tiene que ser posteriormente. Acuérdense que para plantear la nulidad hay 4 años después de haber autorizado el instrumento público. Cualquier interesado puede plantear la nulidad. El instrumento público nace a la vida jurídica, se inscribe en el registro, pero si alguien resulta afectado y plantea una nulidad en contra del instrumento, que puede ser de forma o de fondo, pues ya surtió efectos, pero lo que va a suceder es que viene una orden de juez para dejar sin efecto por nulidad de fondo o de forma el negocio jurídico. El instrumento público no, el instrumento público nació en la vida jurídica. Lo que se va a impugnar o a redarguir va a ser el negocio jurídico. Sí, Floridalma, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Solo estaba leyendo lo que usted nos mencionó al inicio de la clase del timbre fiscal, que era para actos y contratos que tienen esa tarifa especial. Pero usted habló de los mandatos, pero yo leo el artículo 5, pero solo veo lo que dice auténticas y auténticas, no veo el mandato, perdón. Está más adelantito, donde dice, ahí las tasas específicas. Recuerdo que tenía otra ley. Lo que pasa es que me la llevé a la oficina porque estuve trabajando en la mañana algo de ese tema. Me recuerdo que tenía otra ley de timbre, ¿verdad? Pero sí está. En la literal 8, no será, pero es que usted habla de literal A, pero el mío sí tiene solo literal 1, o sea, numeral 1, 2, 3, 4, y en el 8, poderes. Ahí está la literal A. General es la primera hoja del testimonio 10 y B, especial, descubierta de testamento cerrado. Muy bien, muchas gracias. Sí, ahí está. Gracias, muy amable. Toda la ley de impuestos. Como esta ley no ha sido objeto todavía de la evaluación, entonces es la única, la otra sí, definitivamente me la llevé. Bueno. Veamos qué otro tema tenemos ahí que es objeto. El protocolo. Bueno, pero el protocolo está reciente, es lo más reciente que tenemos. A ver qué dice Luis Muñoz. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Yo solo tengo una duda. Esto que hablábamos de que qué personas están exentas, nos referimos al artículo 10 de la ley del timbre fiscal, ¿verdad? Bueno. Personas. Hay que tener mucho cuidado porque hay actos o contratos exentos y hay personas exentas, ¿sí? Ok. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bien. Les decía que el otro es el documento. El otro tema de examen es que de esto viene el 60%. Entonces el resto ya lo evaluamos. Entonces va a ser más práctico porque ustedes se van a recordar que eso ya lo evaluamos. Pero si hay alguna duda, pues ustedes me avisan. El documento. Acordémonos primero qué es un documento. Pues un documento es todo medio que transmite una información de algún acontecimiento, de un hecho, de un acto, de un contrato, ya viéndolo desde el punto de vista jurídico. Eso es un documento. ¿Cómo se clasifican los documentos? Vimos una serie de clasificaciones de documentos. ¿Cuál nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa la clasificación por su autor, ¿no? ¿Cómo se clasifican los documentos por su autor? Entonces tenemos dos grupos. Los documentos privados y los documentos públicos. Ahora, ¿cómo se clasifica el documento privado? Pues eso vimos que se clasifica con firma legalizada,
sin firma legalizada y reconocidos ante juez. Y eso lo encontramos en el artículo 64 del Código Notariado. Ahí están los tres, para no ir a tanto, porque hay otros fundamentos, pero ahí lo encontramos. ¿Cómo se clasifica el documento privado? Primero, ¿qué es un documento? Ya vimos que es todo medio por el cual se transmite una información sobre un hecho, un acontecimiento, un negocio, un contrato. Eso se transmite a la información. Ese es el documento. Ahora, ¿cómo se clasifica el documento? Documento privado. ¿Qué es un documento privado? El documento privado es el que ha sido redactado por las personas que intervienen en el acto de contrato. Que puede ser ustedes conmigo, puede ser ustedes con su vecino, ustedes con alguien, compañero de trabajo, alguien compañero de estudio, ustedes. Está redactado por las personas que intervienen en el acto de contrato o por un tercero. ¿Puede ser el notario de ese tercero? Sí, puede ser. ¿Hay fundamento jurídico? Sí. Está en el artículo 109, me parece que en el numeral 13, del artículo 109, vean que si tienen suerte que esto les diga su variante que les asigna, pues ahí van a tener ya bastante avance. En el numeral 13 del artículo 109, por la redacción de un documento privado, ¿sí?, o la elaboración de una minuta, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios. ¿Sí? Ahí está el fundamento jurídico. Está el fundamento jurídico que el notario puede ser ese tercero que redacte el documento privado. No es escritura, no es instrumento, es un documento privado. Y lo puede redactar el notario, porque el documento privado es que el que ha sido redactado por las partes que intervienen en el acto o en el contrato o por un tercero. ¿Que puede ser notario? Sí. Artículo 109, numeral 13. Así tiene que ser la respuesta. A la par de la respuesta, su fundamento jurídico. Pero si me lo consignan abajo un montón de artículos, y eso que me consignan con la fe pública judicial del 171 al 177, eso no es cierto. Son solo 2 artículos que regulan la República Judicial. Son solo 2. Eso no es cierto. Debo decir, artículos del 171 al 177, eso no me sirve a mí. Bueno. Entonces les estoy dando las claves, les estoy dando la información. ¿No? Porque esto ya, las variantes ya están hechas y ahí están esas preguntas. ¿No? Solo que si tienen suerte, bueno, como son varias variantes, pues algunas vienen y otras no. Bien. Los documentos, por su autor ya vimos cómo se clasifica, ya vimos cómo se subdividen los documentos privados, con firma legalizada, sin firma legalizada, reconocida ante juez. Los documentos públicos, ¿cómo se clasifican los documentos públicos? El fundamento jurídico está en el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Documento público extendido por funcionario público, documento público extendido por empleado público y documento público extendido por notario. Ahí está la clasificación. 186 es el fundamento. Hay más, por supuesto, pero vean, estamos haciendo más expedito para que no me vayan a consignar de tal artículo al tal artículo. No voy a poner el artículo 1 al 2037 del Código Civil, porque no, es que hay que ser específicos, ¿eh? Su fundamento jurídico. Ese es el requisito. Y ahí es donde hemos encontrado las falencias. Porque eso lo estamos haciendo porque, como les decía, aquí somos un equipo, lo que tenemos que tratar es salir todos adelante. Bien. El documento público, ya vimos, sí, Tomás, al escucho. Buenas tardes, licenciado. ¿Usted podría dar un ejemplo de documentos públicos que puedan ser necesarios para funcionarios y empleados públicos? Bueno, pues los documentos públicos, creo que usted tiene su documento personal de identificación. Usted tiene su licencia para conducir vehículo, tiene pasaporte, tiene carencia de bienes, tiene certificación de estudios de la facultad. Esos son documentos públicos. Algunos extendidos por funcionario y otros extendidos por empleado público. Esos son documentos públicos. Antecedentes policiales, certificación extendida por el registro de la propiedad. Pues son certificaciones, son documentos públicos, pues que están extendidos por funcionario o por empleado público. Las remisiones de tránsito, que mejor si no nos las ponen, ¿verdad? Pero si faltamos al reglamento, indudablemente que nos van a sancionar. Pero esos son documentos públicos. Ahora, los documentos públicos extendidos por notario, para diferenciarlos, porque cuando nos hablan de un documento público pensamos en los tres.
funcionario, empleado, notario. Pero para diferenciarlo y saber de qué se está tratando, a ese documento que extiende el notario se le llama instrumento público. ¿Cómo se clasifica ese instrumento público? Pues se clasifica en 2 grupos. Los que van dentro del protocolo, que ya vimos que son 4, ya insistimos en esto que son 4 los que van dentro del protocolo, y los que van fuera del protocolo, que son 3. Las actas notariales, las auténticas de firma, las auténticas de copias de documentos. Esos son los documentos, los instrumentos públicos fuera del protocolo. Dentro del protocolo, ¿sí? ¿Te escucho? Dentro del protocolo, escritura matriz, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma y transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Para esto les encargué y les suplico, por favor, hay que leer, yo no les estoy pidiendo que lean todo el Código Civil, hay que leer del 964 al del 956 al 962, esos artículos, para entender bien en qué consiste esa acta notarial que autoriza el testamento cerrado. El acta notarial que autoriza el testamento cerrado se redacta acá, ¿sí? Porque el testamento cerrado lo introducimos, ya vez pasada hicimos el ejemplo, el testamento cerrado, el testamento hológrafo, lo que redacta la persona, lo introducimos en el sobre, ¿sí? Lo vamos a introducir en el sobre. Aquí, por eso tiene que ser este sobre, porque aquí vamos a redactar el acta notarial, nos va a llevar a los 2 lados, eso es casi como una hoja tamaño oficio. Aquí vamos a redactar el acta notarial para autorizar el testamento cerrado. Una vez que hemos autorizado el acta notarial, esa acta notarial la vamos a transcribir en una hoja de papel sellado especial para protocolo. Ayer autorizamos la escritura número 20 de compraventa de bien inmueble. Hoy autorizamos el acta notarial que autoriza el testamento cerrado, la vamos a transcribir. Como ayer autorizamos la número 20, esta será número 21. Número 21. En el lugar, la fecha, el nombre del notario. Procedo a transcribir el acta notarial que autoriza el testamento cerrado, la que literalmente dice, y la vamos a copiar textualmente. Ese es entonces el 4º instrumento público que surge a partir de la vigencia del Código Civil en el año de 1964, el 1 de julio de 1964. ¿Sí? Yo creo que esa es la clasificación que me estaba sugiriendo Tomás. Sí, gracias. Ya no preguntó, por aquí estaba, Melissa o Felisa. Melissa. Dice, si el instrumento público, objeto del contrato, es declarado por proceso... la nulidad creo que ya le di la respuesta. Luego me está hablando aquí Alan Roberto, el ingeniero. Dice, a todos es un mensaje que automático para informarles que su extensión de Tactic. Bueno, está en Tactic el ingeniero. Se está transmitiendo la reunión, dice. Bueno, está bien. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Los documentos, ya vimos los documentos, las formalidades, la eficacia jurídica. La eficacia jurídica es el tema número 10. Va relacionado con los requisitos de forma, son 3, los esenciales, no esenciales, los especiales, y que si el notario cumple con todo, pues lógicamente hasta va a tener efectos ejecutivos, ¿no? Porque constituye título ejecutivo el testimonio de la escritura pública. Entonces, pero no sé si hay alguna otra pregunta del protocolo, que es el último tema, el protocolo, que tenemos ahí para el examen del día de mañana. El documento, ya vimos el documento, ya vimos cómo se clasifica. La teoría de la prueba preconstituida. Esta teoría de la prueba preconstituida es doctrinaria, ¿no? Porque ahí en las instrucciones consigné todas las preguntas deben tener fundamento jurídico, salvo que en la pregunta se consigne que no. Por ejemplo, hay una variante que tiene la definición de protocolo, por ejemplo.
claro, está en el artículo 8, ese sí tiene fundamento cultural. Hay otra, no me recuerdo, que es doctrinaria, y ahí se consigna, esta no necesita fundamento jurídico. Pero de ahí las demás, todas tienen que tener fundamento jurídico. Bien. Entonces vemos ahí la teoría de la prueba preconstituida. ¿En qué consiste esa teoría de la prueba preconstituida? Como el instrumento público está autorizado por notario y los instrumentos autorizados por notario producen fe y hacen plena prueba, quiere decir que se tiene ya una prueba preconstituida, previo de que exista el conflicto entre las partes contratantes. Ya tenemos un medio de prueba documental que puede consistir en el testimonio de la escritura, porque no podemos ofrecer como medio de prueba la escritura, no, porque la escritura está acá en el protocolo, y el protocolo puede estar en dos partes, con el notario o con el director del archivo. Ya le doy la palabra a Luis, con el director del archivo general de protocolos. Entonces lo que voy a ofrecer yo como medio de prueba es el testimonio de la escritura o la copia legalizada, si no se requiere el testimonio, la copia legalizada de la escritura. Sí, Luis, lo escucho. Esto de la prueba hace referencia al artículo 186, ¿verdad? Donde habla que el notario hace plena prueba, ¿verdad? Correcto. Ahí está la teoría de la prueba preconstituida, porque ya se determina que antes de que existan los derechos subjetivos en conflicto, las pugnas entre las partes, nosotros ya tenemos un medio de prueba, porque en el contrato, en el instrumento público, se consignan las cláusulas. Las cláusulas son los párrafos que integran el cuerpo de la escritura. Esas cláusulas se integran a la vez o se subdividen a la vez, porque el instrumento público tiene tres partes: la introducción, el cuerpo y el cierre. Eso lo vamos a ver en el próximo semestre. Pero el cuerpo está compuesto de cláusulas. Ustedes, yo no estoy seguro que todos han leído una escritura de conformidad con las siguientes cláusulas. ¿Qué es una cláusula? Como en el protocolo no podemos dejar espacios en blanco, entonces los párrafos no podemos poner punto y aparte, sino todo tiene que ser punto y seguido, porque no podemos dejar espacios en blanco. Entonces los párrafos los vamos a consignar por cláusulas. Y las cláusulas se subdividen a la vez en estipulaciones. Por ejemplo, primera, la cláusula primera, manifiestan los comparecientes que han convenido en otorgar contrato de arrendamiento de bien inmueble bajo las siguientes estipulaciones. Aquí podemos consignar literales minúsculas, literales mayúsculas o números romanos, pero números ordinarios no, porque no podemos consignar cifras. En el cuerpo del instrumento no podemos consignar cifras. Entonces consignamos de conformidad con las siguientes estipulaciones. A, el plazo. ¿Cuál va a ser el plazo? B, la renta. ¿Cuánto se va a pagar de renta? C, el destino. ¿Para qué se destina el inmueble? ¿Para vivienda? ¿Para instalación para una instalación comercial? ¿Para una oficina profesional? ¿Para una clínica? Pues el objeto. Entonces, esas son estipulaciones. Y esas estipulaciones, eso lo vamos a ver en el otro semestre, pero por la pregunta que me hace, entonces se van a dividir en literales, que pueden ser literales mayúsculas, literales minúsculas o números romanos. Entonces, así es como vamos a redactar ya el otro semestre. Ya. Solo un mes tenemos de descanso. No sé si ahí va su pregunta, Luis. O si no le respondí, me dice, yo con mucho gusto lo amplío. No, claro, yo solo que una base, como dijo plena prueba, me acordé del artículo 186 del Código Procesal. Gracias. Correcto. Entonces ahí están ya las condiciones, ya cuando se va a plantear la demanda, entonces ya tenemos una prueba. ¿Cuál fue el plazo? ¿Cuál fue la renta? ¿Cuál fue el destino? ¿Cuáles fueron las prohibiciones? Ya están ahí determinadas. Entonces por eso ya tenemos una prueba para cuando lleguemos ante el juez. Esperemos que no haya necesidad, porque eso sería lo mejor, que no haya necesidad, pero si hay que plantear la demanda, por ejemplo, una demanda sumaria de desahucio o de exculpación, pues ya tenemos una prueba. ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Qué fecha tenía que pagar y no pagó? Esa es la prueba preconstituida. Bien, no sé si alguna otra duda, algún otro comentario, algo para mañana. A las 4 estamos, esperemos que el clima no nos perjudique, que todo salga bien con la señal de internet, que no haya ningún inconveniente,
les suplico que no se salgan del examen, por favor. Ahorita le doy la palabra a Gabriela. No se salgan del examen, tengan sus leyes físicas, porque alguien me dice, mire, yo me tuve que salir porque ahí tengo mis leyes, pero no, es que no es posible eso, ¿no? Porque en sus leyes físicas pueden hacer sus anotaciones, sus apuntes. Sí, Gabriela, le escucho. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, yo tengo dudas respecto al tema del cierre del protocolo. Usted nos explicaba que, bueno, por medio de literales, en la literal A, usted nos hacía saber que se cierra cada año el 31 de diciembre, regulado en el artículo 12 del Código de Notariado. Y en la literal B, que dice que se puede cerrar antes del 31 de diciembre si el notario deja de cartular. Igual manera, regulado en el artículo 12. Mi duda era de que el notario puede dejar de cartular por diferentes causas. Yo tengo 3 causas que definí, pero estudiando en otra sesión usted nos hacía saber que puede solamente existir 2 causas, entonces esa es mi duda. Yo tengo, según lo que estudié, que existen por causas de inhabilitación, que usted no lo explicó para el segundo parcial que está regulado en el artículo 3 del Código Notariado, si en algún momento llegan a declarar inhabilitado al notario. La segunda, si es que el notario se ausenta del territorio nacional por más de un año, regulado en el artículo 27 del Código Notariado. Y el número 3, que es cuando el notario asume cargo público de tiempo completo, ¿verdad? O recibe sueldo del Estado regulado en el artículo 4 del Código Notariado. Pero no sé, ustedes obviamente nos decía de que podía ser porque ya era 31 de diciembre y el notario había terminado y porque el notario asumía cargo público de tiempo completo o recibía sueldo de parte del Estado. Disculpe, tiene apagado su micrófono. Sí, muy buena pregunta, Alejandra. La felicito porque sí, las causas por las cuales se puede cerrar el protocolo. Bueno, por fallecimiento no, porque no da tiempo a uno cerrar el protocolo. Ya por fallecimiento ya no, porque, bueno, salvo que ya diga, mire, las causas son cuando se va a ausentar del territorio nacional, se va a ir, por ejemplo, a un estudio de posgrado o se va a ir a vivir al extranjero. Entonces, ahí definitivamente, por más de un año, pues tiene que cerrar el protocolo a su cargo. Otra causa es porque justamente va a asumir un cargo que lleva aneja jurisdicción, un cargo donde va a recibir sueldo del Estado o del municipio, y entonces tendrá que cerrar. Por ejemplo, si va a asumir el secretario de la municipalidad, si va a asumir concejal, si va a asumir síndico, entonces tendrá que cerrar el protocolo. Otro es cuando tenga una inhabilitación, cuando sea inhabilitado el notario. Usted correctamente citó los artículos. Y la otra es cuando voluntariamente ya no quiere ejercer notariado, ya digo, bueno, ya llegué. Yo ya he estado hasta pensando en jubilarme de la facultad y entonces algún día también voy a decir, bueno, ya no voy a ejercer notariado. Entonces, ahí es una causa voluntaria. Y yo me acuerdo que en la presentación que les hice del tema del protocolo, sí, ahí están los fundamentos. No tengo mi presentación al alcance, pero sí me recuerdo que ahí están los fundamentos jurídicos por las causas. Son 4. Asumir cargo de aneja jurisdicción, por ausentarse del territorio por más de un año, por voluntariamente y por tener inhabilitación. Esas son las 4 causas. Cuando el notario, vean este caso, pónganle mucha atención, el notario sale del territorio nacional, deja el protocolo con otro notario porque se va a ir 8 meses, 9 meses, se va a ir al extranjero y deja el protocolo a cargo de otro notario. ¿Qué pasa si el notario no regresa? Si se le prorroga la ausencia. Entonces, el otro notario lo que puede hacer es extender testimonios. Eso sí lo vimos y lo explicamos. El otro notario lo que puede hacer es extender testimonios. Nada más. Dar información por el principio de publicidad. Nada más. Pero ¿qué pasa si llega el 31 de diciembre? Ay, aquel ya no vino, ¿y qué hago con el protocolo?
pues de conformidad con el artículo 81 del Código Notariado, tengo que trasladarlo al director del Archivo General de Protocolos, quien es el que va a realizar la razón de cierre. Entonces, ¿quién puede realizar la razón de cierre? Pues solo el notario o el director del Archivo General de Protocolos, nada más. Pónganle mucha atención a eso. Qué buena la pregunta, porque mire, ahí le está dando 3 puntos a alguien más. Gracias, licenciado. Disculpe, tengo otra pregunta Sí, respecto a usted ese. pregunte, porque para esto es esta sesión. Y gracias, Lee, que es el ejemplo de la razón de cierre antes del 31 de diciembre. Usted también nos enseñaba un ejemplo. Mi duda era que si al momento de hacer el ejemplo de la razón de cierre, sí se debe de incluir las observaciones que, por acá lo tengo apuntado, que se cierra el registro notarial al cargo de la fecha en virtud de que se recibió una beca en el extranjero por un tiempo de 2 años. Entonces, al momento de hacer al redactar ese documento, sí se tiene que incluir las observaciones, ¿verdad? Sí, la razón de cierre, el mismo artículo 12 nos permite hacer una observación. Observaciones, si las hubiera. Si no hay observaciones, pues lógicamente no vamos a, pero sí, en este caso, no tenemos que explicar, ¿verdad? No tenemos que explicar por qué pues el disfrazito notario procede a cerrar el registro notarial de su cargo en virtud que se ausentará del territorio nacional. Ahí está. No tenemos que explicar, porque de repente tenemos programado irnos 3 años, pero de repente no nos gusta o no nos parece, o tenemos que regresarnos por alguna circunstancia, entonces mejor no especificamos tiempo, no señalamos. Es como cuando el notario se va a ausentar del territorio nacional. Lo único que tiene que avisarle al director del archivo de protocolos es que se va a ausentar. Eso lo leímos en el 27, si no mal recuerdo, del Código Notariado. Señora directora del Archivo General de Protocolos, por este medio me permite hacerle con su conocimiento que me ausentaré del territorio nacional por menos tiempo de 1 año, dejando el protocolo a mi cargo con el notario Rudy, que aquí está el licenciado Rudy, que fue mi alumno, y él me estaba comentando de sus exámenes, me decía ahorita, licenciado. Sí, pero ya sufrió, le digo. Dejando el protocolo a mi cargo con el notario fulano, quien tiene su oficina profesional en tal y tal lugar. Eso es lo que hay que señalar. Y ahí está en el artículo 27 del Código Notarial, un aviso que deben de firmar los 2 notarios. Entonces, eso es lo único. ¿A dónde vamos? ¿Con quién vamos? ¿A qué vamos? Eso no le interesa. Eso no tenemos que informar. Solamente que nos vamos a ausentar del territorio nacional. No tenemos que dar explicación. Igual cuando cancelamos una escritura, no tenemos que decir por qué se canceló. Yo he visto cuando yo estuve en el registro de la propiedad, vi cancelaciones que de veras decían, miren esta cancelación. El infragito notario procede a cancelar la escritura en virtud que la secretaria se equivocó, cometió muchas faltas de ortografía. ¿Por qué no te tenemos que explicar? Solamente cancelada y ahí está, ya se canceló. Entonces, de eso no tenemos que dar más que los requisitos que regula cada artículo en los avisos. Y pónganle mucha atención, porque acordémonos que el notario tiene responsabilidad administrativa. Ese es otro tema que viene en el examen. El notario tiene responsabilidades. ¿Qué clases de responsabilidades tiene el notario? Tiene responsabilidad civil. El mismo contrato, el mismo articulado del contrato de servicios profesionales lo regula. El mismo 35 del Código de Notariado. El mismo 35 del Código Notariado, para que proceda a la responsabilidad de daños y perjuicios. Esa es responsabilidad civil. Daños y perjuicios es responsabilidad civil. ¿Qué requisitos deben de cumplirse? Entonces, ahí está la responsabilidad civil que tiene el notario. Tiene responsabilidad administrativa, porque tiene que remitir los avisos. ¿Cuántos avisos? Pues miren, en la legislación hay bastantes avisos. En el 45 el aviso del testamento, en el 37 el aviso de cancelada, en el 27 el aviso que nos vamos a ausentar del territorio nacional. ¿Qué otro aviso tenemos? Los avisos del 38, de los contratos de compraventa de muebles, de unificación, de desmembración, de permuta. Son avisos que tenemos que remitir. Y tenemos esa responsabilidad administrativa. ¿Por qué? ¿Por qué es responsabilidad? Porque si no cumplimos, nos imponen una sanción, nos imponen una multa.
Entonces es responsabilidad administrativa. Ahorita le doy la palabra a Evelyn. Entonces tenemos responsabilidad civil, responsabilidad administrativa, tenemos responsabilidad penal, ¿no? Cuando actuamos de una manera que transgredimos un precepto jurídico contenido en el Código Penal, yo les dicté una serie de artículos, inobservancia de las formalidades al autorizar un matrimonio, los delitos que están en el artículo 3, numeral 4, pero aparte de eso yo les dicté otros artículos, ¿no? de la responsabilidad penal. Entonces hay que leer esos artículos del Código Penal, porque vienen en el examen. Alguien va a decir, mire, pero esto no es clase de penal, pero tiene relación con el notario. Entonces, tienen que tener a la mano, vaya que mire que me recordó usted eso, porque tienen que tener al alcance su Código Penal. Y tienen que leer los artículos que se les recomiendan. Y por último, la responsabilidad disciplinaria. ¿Cuándo incurrimos en responsabilidad disciplinaria? Pues cuando faltamos al Código de Ética Profesional, cuando atentamos en contra del prestigio y el decoro de la profesión. Y ahí está en la ley de colegiación profesional obligatoria. Me confundieron los fines de la colegiación con los fines del colegio, porque venía una pregunta en el examen que decía, cite los fines de la colegiación profesional. Y me consignaron un artículo, creo que el 5 del 5 o el 4 de la ley de colegiación, donde están los fines de los colegios. Aparte son los fines de los colegios y aparte son los fines de la colegiación. Esos fines están en el 90 de la Constitución Política y en el 1 de la ley de colegiación. Sí estaba pidiendo la palabra, perdón que no le di la palabra porque si no me quería olvidar de esto que estaba comentando, porque es muy importante para mañana. Alguien me pidió la palabra, no tengo aquí la... Licenciado, disculpe, la divulgación de secretos que se menciona en el artículo 2033 del Código Civil también se podría tomar como responsabilidad civil. No, esa es responsabilidad. Bueno, pero hay un delito. En el Código Penal tenemos revelación de secreto profesional y revelación de secreto, que son dos figuras. Acordémonos que una responsabilidad implica la otra, no exonera, no, sino implica. Si hay responsabilidad penal, pues puede haber un resarcimiento. Y ese resarcimiento se constituye en responsabilidad civil. Está bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Ya llevamos hora y media, ¿eh? Estamos trabajando bastante. 60 minutos para mañana, 60 minutos, sus leyes fiscales, especialmente ley del timbre fiscal, especialmente ley del timbre notarial, su código civil, por supuesto, código de notariado, su código penal, ya les dije la observación del código, qué bueno que me preguntaron eso del código penal, porque de veras, no quiero que piensen que los quiero sorprender, no, para eso era esta sesión, su código penal, los delitos que les señalé, porque ahí vienen las preguntas, son 10 preguntas a 3 puntos cada una, para hacer los 30 puntos que faltan para completar la zona. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario que quieran hacer. Oscar, lo escucho. Doctor, disculpe una pregunta. Con relación a la apertura de protocolos, ¿se puede realizar antes de tiempo? Por ejemplo, si alguna persona voluntariamente llega a la notaría a requerir nuestros servicios profesionales y tenemos que escriturar el 1 de enero, pero en todo caso, si no se ha pagado la apertura, no podemos escriturar. Se puede pagar con antelación. Muy bien, muy buena pregunta, Oscar, muy buena pregunta. Verá que hubo mucho problema. Ahora con la informática nos ha ayudado bastante, porque hubo mucho problema en años anteriores, cuando no estaba pues implementados los pagos en línea, había mucho problema, porque había notarios que autorizaban instrumentos el 1, y muchas veces el 1 caía jueves, y el viernes había que ir a pagar, entonces, y caía viernes el 1, estaba el sábado 2, el domingo 3, y hasta el lunes 4 se podía ir a pagar la apertura de protocolo. Hay un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que a partir del 15 de diciembre usted ya puede pagar su apertura para el próximo año. Bueno, en 15 días pueden pasar tantas cosas, pero ya no lo permiten. A partir del 15 de diciembre el notario ya puede en línea
llenar su formulario, pagar en línea, si lo puede hacer en línea, si no imprime el formulario, va a pagar al banco y prácticamente ya tiene pagado su derecho a captura. Ya puede capturar el 1 de enero, ya puede capturar, es muy difícil, pero no se descarta la posibilidad de que alguien emergente, necesitado especialmente de un mandato, si se va a ausentar del territorio nacional, pues pueda permítanme. Estoy en clase, mi estimado Víctor, les aviso cuando salga. Entonces le decía que ya puede capturar el 1 de enero porque ya pagó anticipadamente el derecho a... Lo que puede hacer es pagar, ¿no? Porque ¿cómo se abre el protocolo? Pues se abre con el primer instrumento en la primera línea del pliego inicial. Así se abre el protocolo. No hay necesidad de hacer ninguna razón. Usted toma su hoja de protocolo. Una vez que ya pagó el derecho de abrir protocolo, toma su hoja de protocolo, lo introduce ya en la impresora y le consigna 1. Y ya va con la fecha. Gracias, doctor. Ya los dejo a ustedes. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen comentarios. A ver qué dice Evelyn Rossi. Perdón, licenciado, tengo otra pregunta. El artículo 92 y 93 del Código de Notariado sobre la reposición del protocolo habla de las copias del registro de la propiedad inmueble. Sí. ¿Aquí se refiere solo al registro de la propiedad o a otros registros? Vea, en todos los registros hay que presentar un duplicado. En el registro mercantil, ya le doy la palabra acá, en el registro mercantil lo que presentamos es una copia de la escritura. Ahora ya es electrónicamente, ya queda grabado electrónicamente. En el registro de poderes no presentamos copia porque tenemos que enviar el testimonio especial, es decir, ya van a tener o ya tienen una copia. En el registro de la propiedad sí hay que adjuntar un duplicado y esos son los duplicados. Pero qué buena la pregunta que usted me hace y mire, de veras que ahí le está dando, no sé a quién le está dando 3 puntos. Pero hay un artículo en el 95 es clave, dice, aquí está el resumen, con qué documentos se tiene repuesto el protocolo, es decir, con qué documentos se puede reponer, porque están en dispersos en artículos, pero este hace una recapitulación y los toma todos los artículos, todos los documentos. Artículo 95, con las copias de los testimonios, las copias legalizadas presentadas, con las certificaciones de los registros o con la debida constancia de los puntos en que se hallen de acuerdo los otorgantes, queda repuesto el protocolo. Aquí está el resumen, con qué se repone el protocolo. Entonces, qué buena pregunta y qué bueno que lo hizo, porque una pregunta bien. Solo le va a dar la palabra a Karen, creo que preguntó, y después a Javier. Le escucho, Karen. ¿No hay preguntas? Le di la palabra a Karen, pero no. ¿Sí, Luis? Sí, buenas tardes, licenciado. Yo había preguntado, bueno, escuché que una compañera preguntó sobre la razón de cierre, entonces yo había puesto ahí que se podría por el fallecimiento, entonces ya no logré escuchar su respuesta porque había mucha lluvia por mi casa. Entonces el artículo 23 y el 24 del Código de Notariado, que habla del fallecimiento del notario, no es una razón de cierre del protocolo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería, no. Disculpe. Ahí es el caso de ¿cuál es el procedimiento? Mire, qué buena pregunta. Ahí hay 3 puntos más. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué se hace con el protocolo del notario fallecido? Bueno, los parientes, los albaceas o cualquier persona que sepa del protocolo de un notario, pues en los municipios tendrá que entregarlo al alcalde municipal. El alcalde municipal tiene 8 días para trasladarlo al Archivo General de Protocolos. Entonces, las personas tienen 30 días para entregarlo al alcalde. El alcalde tiene 8 para enviarlo al Archivo General de Protocolos. En los municipios. En las cabeceras departamentales, los parientes, albaceas o la persona que tenga el protocolo de un notario, pues tiene 30 días para entregarlo al juez de primera instancia. El juez de primera instancia tiene 8 días para trasladarlo al director del Archivo General de Protocolos.
Y en la capital, pues los parientes tienen 30 días para entregarlo al director del Archivo General de Protocolos. Ese es el proceso, lo que está regulado ahí es el procedimiento para entregar el protocolo del notario fallecido. Eso es lo que está regulado ahí. No es, porque la razón de cierre solo la puede hacer el notario, pero como ya no le dio tiempo, pues si no le dio tiempo, la tendrá que realizar, con base al artículo 81 del Código de Notariado, la tendrá que realizar el director del Archivo General de Protocolos. Gracias, Lick, muy amable. En eso tenía dudas y yo estaba equivocado ahí en mi apunte. Gracias, muy amable. De acuerdo. Sí, Ricardo, lo escucho. Sí, yo tengo una duda. Cuando nos ausentamos por menos de un año del país, ¿no es necesario hacer la razón de cierre? No, cuando nos ausentamos por menos de un, pues usted se va a ir a un curso de 6 meses, se va a ir de vacaciones un mes, o pues en el mejor de los casos se va a ir de luna de miel al extranjero, pues ahí no tiene que hacer razón de cierre. Únicamente tiene que dejar el protocolo ante otro notario de confianza. Si no tiene notario de confianza, ante el director del Archivo General de Protocolos. No sé si queda ahí satisfecha su pregunta. Sí, Lick, ¿será que puedo hacer otra pregunta? Sí, claro, preguntes. Tengo una duda. En las escrituras, por ejemplo, el artículo 77, numeral primero, literal, dice las escrituras de ampliación o aclaración, pero esas escrituras de ampliación o aclaración solo se hacen con los instrumentos públicos que son autorizados dentro del protocolo, o también se puede hacer con los instrumentos públicos fuera del protocolo, por ejemplo, como las actas de notariales. Mire, qué buena pregunta. Ya me siento yo que estoy en el privado. Mire, las escrituras, únicamente solo las escrituras o los instrumentos que autorizamos en el protocolo podemos ampliarlos. Las escrituras matriz se pueden ampliar. Las actas de protocolación depende cuál fue el error en que se pueda ampliar. Pero las actas notariales no. No se pueden porque en las actas notariales existe el principio de unidad de acta. Hora en que inicia y hora en que finaliza. Ahí terminó. Eso no podemos ampliarlo. No existe escritura de aclaración o ampliación, no existe. El acta notarial ya se autorizó y ahí se queda. Ya no podemos cambiar. Solo la escritura sí. Podemos ampliar, podemos modificar, podemos aclarar, podemos rescindir, con base al artículo 36 del Código de Notariado y 77 también del Código de Notariado. Y otra pregunta, cuando sean mandatarios, en el índice no se coloca el nombre de los mandatarios, sino solo el nombre de los mandantes, ¿verdad? Bueno, depende, porque acuérdense que hay mandato y hay poder. La vez pasada expliqué la diferencia. El mandato es contrato. Cuando A y B llegan ante usted como notario y le dice, mire, le voy a conferir facultades a B para que me represente judicialmente, es un mandato judicial, para que me represente única y exclusivamente para dar en arrendamiento mi inmueble, es un mandato especial, o para que me represente en todos mis negocios, que tenga yo interés, es un mandato general. Llega A y llega B, los dos firman, ese es mandato, ese es contrato. Pero de repente si solo llega el mandante, el que está dando las facultades, y le dice, mire, yo lo puse de ejemplo la vez pasada, mi hermano está en Alta Verapaz y necesito enviarle un mandato. Solo voy a comparecer yo. A comparecer. ¿Qué es comparecer? Nombre, edad, nacionalidad, domicilio, estado civil, ocupación, profesión, oficio y cómo me identifico. Eso se llama comparecencia. Artículo 29, numerales 2 y 3. Y el 4. Esa es comparecencia. Entonces solo voy a comparecer yo. Pero en el mandato sí voy a decir a quién le voy a otorgar el mandato, el poder, perdón. Le voy a otorgar poder a mi hermano fulano que se encuentra en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz. Solo el nombre, pero él no va a comparecer. ¿Qué quiere decir? No voy a consignar todos los datos, que son 7, y no va a firmar. Solo va a firmar el poder dante, ¿sí? Esa es la diferencia entre mandato, llegan los dos, y poder llega solo uno. ¿Sí? No sé si queda satisfecha. ¿Sí?
qué bueno que aumentó el número ahí de las dos secciones, ¿verdad? Yo traté de mandarle a las dos secciones. 91 estudiantes estuvieron presentes. Sí, Florida Alma, le escucho. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, yo con todo respeto me dirijo para preguntarle sobre los asuntos que han habido, sobre los correos que le hemos enviado, sobre si podía hacernos el favor de hablar sobre eso, o dijo usted que era al final. Sí, pues si ya no tienen más preguntas de los temas, pues si quieren hablamos del tema de las notas. Yo ya hice las correcciones de las revisiones de exámenes, ¿sí? Quienes me solicitaron revisión de examen, yo ya hice las correcciones, les mandé el correo indicándoles cuál había sido el motivo por el cual se ponderó las respuestas de esa manera, cuál fue el resultado de las revisiones. Solo sí, porque recibí un correo, yo comprendo, sé que tal vez a veces es molesto, pero igual somos humanos y nos podemos equivocar, ¿no? Nos podemos equivocar ya sea puntos de más o puntos de menos. Y la revisión no es solamente para aumentar puntos, la revisión es únicamente ya puede ser para aumentar o para rebajar. Pero sí les voy a decir algo. Quienes aumentaron en el punteo, pues ya lo tengo ingresado. Si aumentaron puntos, no sé si llegaron o no llegaron, pero yo les aumenté. Si en el examen tenían 15 y la revisión salió que era 18, era 20, yo ya lo ingresé. Sí, gracias, que yo le mandé correo porque yo sí recibí su revisión, pero yo le comenté que en una pregunta de cómo termina la relación laboral, yo recuerdo que puse los artículos de Código Civil 2034 y 35, pero creo que lo puse dentro de la respuesta o al final, y yo ahorita estaba escuchando que usted dijo eso, de que si sí, no está al inicio, perdón. Sí, ese es el inconveniente que hay. Porque, por ejemplo, me pone los dos, no sé a cuál de los dos le voy a aplicar. Entonces, ese es uno de los inconvenientes que ha habido. Y recibí un mensaje de alguien, un correo, y me dice, ¿cómo es posible que baje? Pues sí bajó, por la revisión sí bajó. Pues, lamentablemente yo me equivoqué, pero esos puntos no los voy a bajar. Así como está, si sacaron, por ejemplo, si ya se les consignó que tenían 18 puntos en el segundo parcial, y ahora con la revisión llegaron a 15, pues no les voy a bajar. Ahí se va a quedar la nota que ya está publicada, ahí se va a quedar, porque así me lo pidió el estudiante, pero no lo hago porque me lo haya pedido el estudiante, lo hago porque esa ha sido mi regla. Yo aplico el principio indubio por estudiante. Si le aumentó, pues ahí está, aumentado, eso sí lo consigno. Pero si le bajó, no le voy a bajar. ¿Para qué le voy a bajar? No, ahí se queda como... Gracias, licenciado. Yo, como usted también me dijo ayer en el correo que esperara que me iba a indicar si iba a hacerme el favor de revisar para ver si puedo meterme el examen final, porque sí, la verdad que solo así tengo 18 en el segundo. Sí, ahorita que las publique todavía voy a darles una revisión todavía. Le agradezco, licenciado. Los estoy publicando en unos minutos. Muchas gracias, muy amable. Alexa, creo que pidió la palabra. Sí, buenas tardes, licenciado notario. Tenía una duda. Sí, tenía una duda. En una clase había mencionado en el artículo 962 del decreto 106 del Código Civil que esos serían los requisitos de forma. ¿Es correcto o son los de fondo? Porque, por ejemplo, yo tenía entendido que en el derecho notarial aplicado se miraban los requisitos de fondo. Entonces, como que me causa confusión la forma con el fondo, ya que yo tenía entendido eso, ¿verdad? Que en otras leyes era derecho aplicado y solo contemplaba la forma. No, el derecho notarial, las normas del derecho notarial vimos que eran 3 normas de derecho notarial puro, que son los artículos que regulan requisitos de forma, el 29, el 31, el 44, el 55, el 63, 64 del Código de Notariado, que es derecho notarial puro porque nos está dando los requisitos de forma, ¿no? ¿Cómo puedo redactar el nuevo instrumento, el lugar y fecha, nombre de los otorgantes, la nacionalidad? Todos esos requisitos de forma forman el derecho notarial puro que están regulados en el Código Notariado. Hay normas de derecho notarial aplicado que están en otras leyes. Por ejemplo, lo que usted cita en el 962, ahí está la forma. ¿Qué es lo que debe de redactar el notario en el acta notarial
que autoriza el testamento cerrado. Hace poquito les mostré un sobre Manila. ¿Qué requisitos debo yo cumplir para redactar de forma exacta notarial? En el 558 o 556 del Código Procesal Civil y Mercantil es otro ejemplo del derecho notarial aplicado, donde están los requisitos que debo de observar para autorizar un acta notarial de inventario. Y en el 264 bis del Código Procesal Penal encontramos los requisitos de forma que debe de contener el acta notarial de arresto domiciliario en hechos de tránsito. Esas son normas de derecho notarial aplicado, regulan requisitos de forma, no es cualquier artículo. Son aquellos que regulan requisitos de forma, que pueden estar en el Código Notariado, es puro. Si están en otras leyes, es aplicado. Y por último, las normas de jurisdicción voluntaria, que únicamente mencionamos dónde están reguladas, que están reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil, están reguladas en el decreto 5477 del Congreso de la República y están reguladas en el decreto ley 125-83, conocida como Ley de Rectificación de Área. Ahí nos quedamos, porque ya ese tema de jurisdicción voluntaria es el otro año con Derecho Notarial 3. Ya me queda más claro. Y solo para confirmar, el 1251 del Código Civil, ese sí sería uno de fondo, un requisito de fondo. Esos son requisitos de fondo, la capacidad, el objeto lícito, el consentimiento que no les cae vicio, son requisitos de fondo, pero hay otros contratos que requieren otros requisitos de fondo también, ¿verdad? Esos son los marcos general, el marco general de requisitos de fondo, pero hay otros contratos que requieren, por ejemplo, la constitución de sometimiento de un inmueble al régimen de propiedad horizontal, ya tiene otros requisitos de fondo también. Muy bien, gracias. De acuerdo. Sí, Floridalma, todavía está. Disculpe, licenciado, perdón, no la bajé la mano, disculpe. Bueno, no bajó la mano. Bueno, entonces quedamos para mañana a las 16 horas, a las 4 de la tarde, para realizar el examen final. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde, notario. Feliz tarde, éxitos. Gracias, feliz tarde, notario. Feliz tarde, feliz tarde, a la orden. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Tengan buena tarde. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Para servirle igualmente, Carlos. Buenas noches. Sí, buenas noches, Melissa. Le habla Melissa Arzú. Sí, usted había pedido la palabra, le escucho. Sí, gusto saludarle, Lick, con una molestia. Fíjese que yo le escribí a su correo y tengo esa inquietud y esa duda. ¿Sí? Con pero respecto... ¿No le di su revisión? Y al segundo correo no, Lick. Bueno, déjeme verlo, porque si... Sí, el primero sí. Sí, el primero sí, directamente, pues usted me hizo favor de responder y yo directamente le escribí lo que usted me pidió, pero ya eso ya no tuve respuesta, era mi duda, perdón, Eli. Mire, qué bueno que, miren, del examen final no hay revisión, pero si lo quieren, pues se las doy, pero sí les pido, por favor, su nombre completo, su número de carnet, la sección y lo que es importante, la variante, por favor, sí, porque si no tengo que buscar de variante en variante y tengo que buscar en Classroom, tengo que buscar en Quilgo, y entonces sí les pido, por favor, sí necesito los datos, 4 datos que les he pedido. Sí, perdón, Eli. La verdad, sí, perdone, yo primero le expuse, ¿verdad? Para ya realizar según sus indicaciones, pero pensé que no debía realizar lo mismo que los demás compañeros de revisión por el caso que presentaba, pero al final pues sí le mandé lo que usted me requirió para que usted me hiciera el gran favor, perdón, Eli. Lo voy a ver y le estaré informando. Esté atenta de aquí para mañana, por favor.
Ah, muy bien, Lick, muchas gracias. Oye, muy amable y perdone la molestia. No es ninguna molestia para servirle. Gracias, Lick, pase feliz noche. Igualmente, gracias.